UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Precisamente eso nos llevó a que él me invitara en alguna ocasión, invitación que se reiteró durante 3 o 4 semestres, a un curso que él organizó en la Universidad Nacional, uno de esos famosos cursos de contexto. El término no es el más feliz. Son cursos donde pretendemos interrelacionar estudiantes de diversas áreas del conocimiento y también de diversos momentos del conocimiento, si se quiere, de diversas etapas de la carrera, para discutir en torno a problemas que tengan que ver con la cotidianidad. Entonces él montó un curso de esos donde invitaba a diversos colegas. Yo me acuerdo que a mí siempre me tocaba, y lo hacía con mucho gusto, toda la parte relacionada con la temática mundo de la vida y ciudad, donde yo trataba de responder a la inquietud de él de cómo logramos dinamizar la problemática de la ciudad con respecto a los ciudadanos, con respecto a los grupos sociales, a la problemática concreta que tiene que ver hoy en día con la así llamada democracia participativa. Entonces, una categoría de la filosofía contemporánea que se llama mundo de la vida es algo que ayuda mucho para vitalizar, para fortalecer esas relaciones de las personas en la ciudad. Mundo de la vida como aquello que tiene que ver con nosotros, aquello donde nacemos, donde nos desarrollamos, donde vivimos. Del mundo de la vida no nos podemos salir. Naturalmente cada uno de nosotros tiene nuestro mundo de la vida y se cruza con el mundo de la vida del otro. Y aquí es donde yo veo muy interesante cuando el arquitecto, desde su perspectiva, desde su mundo de la vida, se encuentra, se cruza con el mundo de la vida del filósofo o con el mundo de la vida del ciudadano común y corriente. A mí me parece que el aporte intelectual de Fernando ha sido precisamente en esas fronteras. Hoy en día se dice mucho que las nuevas ciencias sociales se deben desarrollar en fronteras. Las nuevas ciencias sociales se deben desarrollar un poco en ciertas culturas híbridas. O sea, allí donde uno se cruza con otra cosa, es donde el pensamiento puede ser más interesante. Normalmente, en el centro de las disciplinas, ya toda la problemática es tan densa que ahí no se encuentra nada nuevo. Lo más nuevo se encuentra es en el cruce de perspectivas, de disciplinas, de teorías, etc. El ciudadano se hace estas preguntas, solo que los arquitectos no hemos creado el ámbito suficiente para que la pregunta pueda sonar. Obvio, no se hacen las preguntas como me las hago yo, digamos, intelectualizadas, academizadas, sino que empieza a andar y a mirar y a darse cuenta que las formas que tiene, por ejemplo, en Colombia son absolutamente incongruentes. Hay unas formas muy urbanas, incluso algunas muy modernas, pero él no encuentra la calle en concordancia con esto. Encuentra unas calles pueblerinas de unas dimensiones no solo pequeñas, sino incapaces de recoger las nuevas velocidades o de establecer diferencias entre las velocidades. Por ejemplo, nuestras calles no tienen andenes. Uno encuentra la séptima en Bogotá, que, digamos, proporcionalmente debiera tener el significado que tiene la calle de Reforma,
o Revolución en el Distrito Federal de México. Pero no tiene esa calle, la séptima, sigue siendo todavía la calle real. Es la calle donde están los almacenes, donde están las vitrinas, donde los andenes no son capaces de acoger siquiera la población, el volumen de población. Si uno va a lo que llamamos las horas picos, la gente no cabe en los andenes de Bogotá. No porque haya mucha gente, sino porque los andenes no están diseñados ni construidos para que la gente quepa, y la gente quepa con su velocidad, con su ritmo, con su andar. Esa incongruencia hace que el ciudadano se pregunte, incluso inconscientemente, y esas preguntas son muy importantes. Es ahí donde el arquitecto empieza a ser inteligente de lo que está pasando. Empieza a preguntarse inconscientemente por qué de esa incongruencia. Y además extendida por toda la ciudad. Y claro, como la respuesta no es espacial, es decir, no establece una coherencia entre ese nuevo vivir, un nuevo ritmo de la televisión, de los videos, de la capacidad de poder estar en varios sitios al mismo tiempo que da la televisión, sino que sigue siendo una calle mayor, la calle de una Atenas suramericana de hace 60, 70 años. El ciudadano no establece la relación entonces con el espacio. La pregunta de la arquitectura es cómo resolver ese problema. Lo mejor que puede pasarnos es que la ciudadanía nos identifique como tales, estableciendo una sintonía con la ciudadanía, es decir, con esa dimensión que es también inherente al proyecto de sociedad que se está construyendo en Colombia con la ciudad. Es una consecuencia sine qua non. La ciudad tiene que crear ciudadanía. Y en un país donde ese concepto de ciudadanía ha estado tan reprimido, es una obligación ya ética y estética de la arquitectura contribuir a crearla. Ese es el espacio que se construye y que nos interroga. Y es al que el arquitecto moderno, contemporáneo, es decir, el arquitecto entre el siglo XX y el XXI, en sociedades como Colombia, en este fragor de sociedad que estamos construyendo, tiene que prepararse para responder. Yo recuerdo mi niñez en el barrio Las Estancias, en Medellín, al oriente, al borde de la quebrada Santa Elena, un barrio muy popular, un barrio que se construye con las manos. Yo recuerdo con mi padre llevando piedras de la quebrada para hacer las casas, para cubrir los terrenos, etc. Un poco un urbanizador muy temprano, estamos hablando de los años, el inicio de la década del 50. Y la construcción del barrio es entera, la construcción también con el transporte. Recuerdo que vivíamos casi en los confines de ese barrio donde estaba, por ejemplo, la terminal de transporte. Allá llegaban los buses, cuando esos eran carros de escalera. Y una relación muy estrecha. Mi padre era dirigente comunal, mi madre también era una persona que organizaba mucho la gente. Tenían una relación muy moderna, a mi juicio, para la época con la política. Ellos hacían de alguna manera ciudadanía. Y en cualquier momento yo decido muy temprano que hay que ser arquitecto sin tener idea de esto, ¿no es cierto? La idea mía era construir edificios, ayudar a hacerlos, etc. Y la cuestión con la ciudad es un acompañamiento muy del urbano. Yo salgo del barrio Las Estancias hacia 1959 a un barrio también que se estaba iniciando, pero ya por adjudicación privada. Mi padre, que era mecánico de carros, logró conseguir una casa propia en un barrio ya construido completamente,
pero que había que hacer con la gente, porque todo el mundo llegaba de diversos sectores de Medellín. Y el barrio que se llamaba Campo Amor, se llama Campo Amor, también de alguna manera nosotros lo construimos. Era un cambio muy fuerte. Las Estancias era un barrio espontáneo, de generación espontánea. Había una relación muy grande con la naturaleza. Nosotros jugábamos mucho en la calle y en los sectores que quedaban alrededor de la casa, que eran muy rurales, por decirlo así. En algunos momentos, algunas de las casas incluso no tenían ducha, por ejemplo. Eso era una cosa bastante sofisticada. Y entonces habían los baños en la quebrada, que era una forma muy fuerte de socializar. Nosotros teníamos lo que llamamos en Medellín las barras de muchachos, nos íbamos a bañar a los charcos. La quebrada era una referencia muy importante porque los charcos era el charco Amazonas o el charco San Fernando, dependiendo de los sitios, y uno ya sabía dónde podía encontrarse, etc. Allí también surge una pasión, digamos, por el fútbol. Era, digamos, el deporte más barato, por decirlo así, y que más socializaba, mucho más gente. El barrio Las Estancias era un sitio donde había muy buenos futbolistas, digamos, en esa época. Y nosotros pues teníamos nuestros grandes ídolos allí. Esa pasión por el fútbol todavía me acompaña, desafortunadamente. Yo creo que soy un futbolista un poco frustrado, digamos. Mi gran aspiración también fue ser alguna vez de la Selección Colombia. Eso siguió en Campo Amor. En Campo Amor incluso, pues a mí me tocó cuando estaba empezando a estudiar arquitectura trazar las canchas de Campo Amor con mi padre y con unos señores muy importantes que habían allí, unos obreros que se habían tomado en serio la cuestión de crear ciudad y hacer el barrio. Organizaron la cooperativa, la Junta de Acción Comunal, la Junta de Deportes, y en unos terrenos muy cercanos al aeropuerto hicimos los trazos de las primeras canchas de Campo Amor. Ahora es una unidad deportiva. La calle era, digamos, el espacio del encuentro, ahí, del encuentro, obviamente la amistad, las diferencias con otros barrios, de marcar como zonas. El encuentro con el amor, digamos, también era eso. La vuelta a la manzana que nosotros decíamos era simplemente la manera de ocultar que uno necesitaba mirar a alguien, digamos, así fuera una fachada. Y recorríamos mucho. Yo recuerdo mucho a Campo Amor recorriéndolo, caminando las calles que nosotros veíamos crecer, porque el barrio se fue construyendo también cuando nosotros estábamos allí. Y eso en los barrios es muy importante, digamos, en esos barrios de clase media, media baja, digamos. El amor tiene una dimensión muy urbana, diría yo. Es la ventana, las visitas se hacían en la puerta. Yo no diría que Medellín sea como su objeto total de trabajo, aunque sí pienso que Medellín lo pudo haber agarrado mucho como ciudad. Yo pienso que la ciudad de Medellín es de pronto única en el mundo por algunos aspectos. Y esta parte que nos tocó vivir de Medellín fue muy intensa y creo que muy como decía antes, que lo penetra uno a la ciudad. Pienso que el objeto de trabajo de él es todavía mucho más universal, la ciudad contemporánea. A Fernando de Viescas lo volví a encontrar otra vez aquí en Bogotá. Yo me trasladé de Medellín y Fernando, pues también por otros motivos, se trasladó a Bogotá. Nos hemos encontrado aquí. Algunas veces él me invita a que le dé charlas sobre un poco arte y ciudad, sobre cómo veo yo la ciudad, y mantenemos pues un diálogo un poco permanente sobre la ciudad. Comenzamos a trabajar en la universidad tratando de entender en qué punto podrían crearse los nexos entre lo que es la arquitectura y un problema social del país. Una sociedad que básicamente era urbana, que básicamente se desarrollaba en lo que llama el espacio convexo de la ciudad, o sea, el espacio exterior, ¿no? En contra de un tratamiento casi reiterativo del espacio cóncavo. Los arquitectos siempre hacíamos edificios aislados, edificios tal vez muy bonitos, muy bien hechos, edificios importantes a nivel de la arquitectura internacional, sobre todo la arquitectura latinoamericana,
pero que de cierta manera no se ubicaban dentro de un espacio continuo que era la ciudad. O sea, esa creación social que es la ciudad, a los arquitectos de cierta manera se nos olvidaba, aparte de algunas pocas personalidades importantes. Se olvidaba en la academia no había ningún discurso sobre la ciudad. Y Fernando, en sus reflexiones, ha venido de allá, de la recreación, del ocio, a tratar de entender que la ciudad, que el espacio abierto, es un espacio arquitectónico en el cual las gentes que manejamos una disciplina tenemos una responsabilidad y tenemos una necesaria actuación frente a la sociedad, no frente a nosotros mismos. Y ese reclamo que él ha venido armando y ese reclamo que él ha venido buscando en la historia, en la filosofía, en el pensamiento urbano, en la técnica inclusive, porque él es el único, tal vez, de los teóricos que logra asociarse con disciplinas distintas a la arquitectura. Él ha venido haciendo ese reclamo de qué es lo que pasa, por qué no se da, por qué nosotros no logramos entender esa dimensión. Muy posiblemente sea el precio que hay que pagar. Medellín creo que lo ha pagado muy fuerte en ese sentido, para entrar de lleno en la modernidad, en entender que la existencia deja de ser pueblerina, deja de ser aldeana y se establece con referencias hacia el mundo. En Medellín eso posiblemente tenga un significado que todavía nosotros no hemos entendido. La relación en esa época ya se presentía, se va a materializar en los años 60 y 70, cuando ya los muchachos de los barrios populares de Medellín tienen una relación con la ciudad, con la gran ciudad del mundo. Pues mucha gente conoció primero a Nueva York que Bogotá, por ejemplo, que estuvo en Ámsterdam antes de ir a Cali. Y uno ir de Campo Amor, o de Aranjuez, o de Manrique, o del barrio popular, montarse en un avión e ir a estas grandes ciudades, a Los Ángeles, a New Orleans, o a alguna parte, a Berlín, incluso yo oía aventuras de esas, sin haber siquiera pasado por Bogotá, establece un arco de reflexión muy grande, digamos. Creo que ya para esa época de mi juventud ya uno empezaba a notar esas visiones. Y, o sea que mucha gente en Medellín pasó del barrio a la gran ciudad, sin pasar, digamos, por Bogotá. Fundamentalmente, y para mí el más significativo, es a propósito de toda la discusión entre la problemática contemporánea de modernidad y postmodernidad. Nos encontramos a propósito de los trabajos que se escriben para la misión de ciencia y tecnología en los años 90 y organizamos un seminario en la Facultad de Ciencias Humanas con la participación de 12 personas en torno a esa problemática. Ahí es donde Fernando lleva a la discusión con colegas de sociología, de antropología, por supuesto de filosofía, entre ellos me encontraba yo, se encontraba también el profesor Rubén Jaramillo, lleva su interpretación sobre la problemática de la arquitectura en Colombia. Unos meses después es cuando Fernando Viviescas y Fabio Giraldo nos invitan a unos cuantos de los participantes en ese seminario sobre cultura, modernidad y posmodernidad. Nos invitan a trabajar en un colectivo, en un libro que se llevó a la bellísima presentación de Foro Nacional por Colombia con un título que es muy de ellos, Colombia, el despertar de la modernidad. La espacialidad, digamos, en los sectores populares no existía. Incluso sigue sin existir. Hay mucha gente que sostiene, gente muy importante, arquitectos, economistas, urbanistas, que la arquitectura es de quien la puede pagar. Eso es muy grave. No solamente si es cierto, sino el que se haya introyectado eso como ideología, porque simplemente dejamos sin espacio a más de la mitad de la población de unas sociedades como la colombiana, y en términos de la ciudad sacamos del espacio a más de la mitad de la ciudad. Es una pregunta
que inquietaba tremendamente. Un poco lo que yo hice con los trabajos que hicimos en los barrios populares en Medellín fue darle entidad a ese espacio. Preparar el camino para que ese espacio ingresara a la ciudad. Ya no solamente como terreno que se compra y que se vende, que puede ser barato o caro, sino como continente en el cual la gente, la mayoría de la gente, la mayoría de nuestros jóvenes se forman. Así apareció esta dinámica y el espacio entonces fue siendo evidente. La gente empezó a mirarlo, a ver que los barrios populares no eran entidades abstractas en los cuales vivían los pobres, sino que eran parte integrante de la tipología de ciudad que estábamos construyendo. Además, con una forma constructiva en la que involucraba pues, gran parte de la población participando activamente, desde los niños, los adultos, la mujer, por ejemplo. La mujer en Colombia ha construido mucha parte de la ciudad. Bueno, yo a Fernando lo conocí cuando ingresé a la Universidad de Arquitectura, a la Universidad Nacional en Medellín, en 1968. Y allí nos tocó vivir una época de un gran cambio cultural, donde estaba presente toda la autonomía de un país, su liberación, las posibilidades de buscar un mundo distinto. Y eso pues fue un motivo de amistad importante. Tuvimos una persona muy importante en esa época que yo creo que nos marcó, que fue Estanislao Zuleta. Participamos en todos sus grupos de estudio, no solamente estudiando marxismo, sino que también nos introdujo en el tema de la literatura, de la filosofía, del psicoanálisis, y yo creo que eso ha estado presente pues, durante todo este tiempo en que hemos estado desarrollando nuestra vida profesional. Hasta la semana entrante sí, luego va a estar acá todo el tiempo en la casa. Dijéramos convergencia en una temática que son los temas de periferia o los bordes de la ciudad colombiana o latinoamericana, que son características muy similares. Tal vez un elemento que introdujo Fernando en el año 80, muy útil para la investigación en los temas de periferias, fue el estatus que le dio al concepto del espacio público. El barrio popular siempre tuvo dos interpretaciones, o una interpretación extrema desde el punto de vista sociológico, o de otra parte una visión netamente jurídica, y era que este tipo de barrios lo único que había que hacer era legalizarlos, pero la dimensión urbanística nunca aparecía. Y pienso que los escritos de Fernando le dieron ese estatus, como le digo, que es supremamente importante. Ya en el 90, cuando nos conocimos, hubo un punto de convergencia y fue un proyecto que se estableció en la Facultad de Artes con Fernando Montenegro como decano, en que confluyeron todos los directores de departamentos de urbanística, construcción, arquitectura, y alrededor de un proyecto con Naciones Unidas sobre la espacialidad en los barrios de las familias de bajos ingresos. La investigación, que empiezo a finales de 1979 en la comuna nororiental de Medellín, se convierte en el crisol de confrontación de los conceptos teóricos, y la investigación va dando los elementos para poder reformularlo. Así que cuando ya la investigación empieza a ser publicada, con artículos inicialmente, porque fue una investigación muy profusa, es un trabajo grandísimo, donde había antropólogos, sociólogos, economistas, un grupo extraordinario de estudiantes míos en la universidad. Y entonces la investigación, que es muy gruesa, empieza a salir en artículos que van aportando cosas. Por ejemplo,
un concepto de espacio público, el mismo concepto de espacio en los sectores populares, un trabajo antropológico y sociológico que hicieron también muy importante los colegas que habían allá, una reflexión que hicimos muy importante, considero yo, sobre el tiempo libre sobre todo, la dimensión del ocio, del no trabajo, que era muy importante en una sociedad como la antioqueña, donde esas cuestiones eran anatema, eran absolutamente condenadas. Nosotros lo rescatamos de allí y le dimos una dimensión en la cual ya nosotros discutíamos la validez, la necesidad de ese tiempo. Le dimos un estatus de legitimidad, de derecho de la gente a tener ese espacio, ese tiempo. Y claro, nosotros hacíamos investigación sobre el espacio, pero hacíamos una reflexión sobre el tiempo, y eso dio entonces un complejo muy potente. En Medellín con eso dimos muchas vueltas, a nivel internacional también lo presentamos, y entonces la crítica fortalecía mucho la conceptualización. La capacidad de leer la filosofía, la capacidad de entender que, por ejemplo, discursos como el de Habermas, como el de Castoriadis, como el de Deleuze, son elementos que nos están hablando los arquitectos, y la capacidad de leer otras experiencias, la experiencia latinoamericana, en términos de la espacialidad, de encontrar los lazos de identidad y encontrar también los espacios de diferenciación. La lectura entonces de esa historia, que es muy nuestra, comparada con la lectura, por ejemplo, con lo que pasa en la arquitectura y la ciudad en los países desarrollados, los países en Norteamérica, Europa. Eso todo está trabajando en las facultades de arquitectura de una manera que ha podido ser muy lenta hasta ahora, pero que yo creo que se va a dinamizar. O sea que la apuesta no es una apuesta ciega ni es una apuesta solamente voluntarista, sino que hay muchos elementos con los cuales esa apuesta se está construyendo, y yo creo que la estamos construyendo. Y para lo cual lo único que necesitamos es profundizar un poco más el sentido de nuestra crítica, es decir, de nuestra capacidad de proponer, que es en última instancia lo que caracterizaría una crítica en términos modernos, digamos. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.